Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para revisar en esta ocasión nuestro estudio de la revista La Atalaya de diciembre del 2022. Aunque con un poco de retraso, he tenido bastantes inconvenientes con el equipo que se utiliza para grabar, la computadora, el programa y algunas otras cosas más, pero esperamos ponerlo para que algunos de nosotros todavía podamos beneficiarnos. Esto es lo que corresponde para la semana del 6 al 12 de febrero. En cuanto al tema de este estudio es «Estarás conmigo en el paraíso». Es el artículo de estudio número 50. Sobre el texto central de este estudio es Lucas capítulo 23, versículo 43. Yo te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Si revisamos el avance dice, ¿le gusta pensar en cómo será la vida en el paraíso? Hacer eso nos anima mucho. Cuanto más pensemos en lo que Jehová nos ha prometido, con más entusiasmo les hablaremos a otras personas del nuevo mundo. Este artículo fortalecerá nuestra fe en la promesa de Jesús del futuro paraíso. La primera pregunta dice, ¿qué le dijo Jesús poco antes de morir a un delincuente que tenía a su lado? Debemos leer Lucas capítulo 23, los versículos 39 al 43 para poder contestar esta pregunta. Y el texto bíblico dice, entonces uno de los delincuentes que estaban allí colgados empezó a hablarle con desprecio. Le decía, tú eres el Cristo, ¿no? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros también. Al oír esto, el otro lo reprendió. ¿Acaso no le tienes ningún temor a Dios ahora que has recibido el mismo castigo? Y en nuestro caso, es lo justo, porque estamos recibiendo nuestro merecido por lo que hicimos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Entonces dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y él le contestó, yo te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Recordando la pregunta decía, ¿qué le dijo Jesús poco antes de morir a un delincuente que tenía a su lado? Según el registro bíblico que tenemos en Mateo y Marcos, los dos estaban burlándose al principio. Luego uno de ellos cambió su manera de pensar. Así que no tenemos ningún registro que demuestre que este hombre aceptó el mensaje que Jesús había predicado. Ni tampoco estaba hablando de que entraría en el reino de los cielos. Más bien se estaba refiriendo al paraíso que habría en la tierra en el futuro. Eso le prometió Jesús al delincuente, que estaría en el paraíso aquí en la tierra. El párrafo 2. ¿Qué nos hace pensar que el delincuente arrepentido era judío? Porque se resalta la expresión que le preguntó al otro delincuente. ¿Acaso no le tienes ningún temor a Dios ahora que has recibido el mismo castigo? Reconocemos que personas de otras naciones hubieran adorado a otros dioses y en vez de decir no tienes ningún temor a Dios, le hubiera dicho ¿no tienes temor a los dioses? Así que también esto indica que él era judío y parece que sus palabras también indicaban que entendía que Jehová resucitaría a Jesús. Y recordemos que también le dijo que se acuerde cuando entre en su reino. Así que este hombre tenía algún grado de conocimiento por posiblemente ser judío. Veamos la pregunta 3. ¿Qué es posible que pensara el delincuente arrepentido cuando Jesús mencionó el paraíso? Aquí debemos leer Génesis capítulo 2, versículo 15. Pues bien, Jehová Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. La pregunta decía, ¿qué es posible que pensara el delincuente arrepentido cuando Jesús mencionó el paraíso? Si era judío, sabía que hubo un paraíso donde se puso a Adán y Eva. Era obligatorio que los judíos leyeran de estas historias. Por eso puede que haya pensado que el paraíso que Jesús mencionó sería un hermoso jardín aquí mismo en la tierra, tal como las escrituras lo habían descrito con anterioridad.
Y aquí se hace una representación donde dice: ¿a qué conclusión llegamos sobre el delincuente que habló con Jesús y sobre lo que sabía? Parece que él tenía información como posible judío de quién era Jesús, de lo que era el reino, el jardín o el paraíso, etc. Habían algunos detalles que fue el tema de conversación entre ellos dos. Veamos el párrafo 4. ¿En qué debería hacernos pensar lo que Jesús le dijo al delincuente? En cómo será vivir en el paraíso. Se menciona aquí en el párrafo que durante el reinado de Salomón hubo una época para Israel de paz, y Jesús es más que Salomón, así que podemos estar seguros de que la tierra será un lugar maravilloso bajo su reinado, y veremos una relación entre la época de Salomón y la que vendrá dentro de poco sobre la tierra. Por eso veamos el subtítulo: ¿Cómo será la vida en el paraíso? Párrafo 5. ¿Cómo se imagina la vida en el paraíso? Que será algo maravilloso, hermoso como lo fue el jardín de Edén, donde cada uno disfrutará de alimentos en abundancia, como indica la Biblia. Se observará un hermoso paisaje y estaremos rodeados y conversando junto a nuestros amigos y familiares, y posiblemente algunos de ellos han sido resucitados. El párrafo 6. ¿Qué haremos en el paraíso? Y tenemos que ver el dibujo. Durante los 1000 años habrá mucha actividad, ya que los que sobrevivan la gran tribulación, que no sabemos cuántos serán, pero se habla de una gran muchedumbre, y los millones que resuciten necesitarán ropa, comida y un lugar donde vivir. Así que habrá muchísimo que hacer. Tendremos que cuidar la tierra y convertirla en el paraíso. Más adelante hay un artículo donde en esta misma revista se nos pide revisar, donde deja muy claro que termina Armagedón y no es que la tierra ya está lista, hecha un paraíso. Habrá que limpiar, remover escombros y muchas otras cosas más, donde indica que será una destrucción total. Así que nos tocará a nosotros comenzar a arreglar todo para que poco a poco el paraíso se convierta en lo que tanto deseamos. Luego de eso, también cuando venga la resurrección, habrá que enseñar a esas personas de Jehová y sus propósitos. Son millones que resucitarán. Y por supuesto, de los siervos fieles de Jehová como Abraham, Moisés, Daniel, Isaías, tendremos que ponerlos al día sobre las cosas que sucedieron antes que Jesús viniera y luego de él también cómo han cambiado las cosas. Así que habrá muchísimo trabajo que realizar. Y la escena que se presenta aquí de este dibujo, donde dice que tendremos la importante tarea de enseñarles a los resucitados. Ahí se ve a un hermano, a una persona vestida a su manera, a la antigüedad, pues ellos también tendrán que aprender de Jehová. Y eso es también algo lindo, el contraste que habrá entre la vestimenta de la antigüedad con la época actual de ese momento. Párrafo 7. ¿De qué podemos estar seguros y por qué? Que en el paraíso reinarán la paz, el orden y que Jesucristo gobernará sobre la tierra. Ahora veamos el subtítulo: El reinado de Salomón, un anticipo de la vida en el paraíso. La pregunta 8. ¿Cómo se cumplió el Salmo 37, 10 y 11 y 29 en el pasado? Y tenemos que ver la sección pregunta de los lectores de esta misma revista. Leyendo los textos bíblicos dice así. Salmo 37, 10 y 11. Solo un poco más y los malvados ya no existirán. Mirarás a donde estaban y ya no estarán allí. Pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz. Y el Salmo 37, 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Volviendo a la pregunta decía, ¿cómo se cumplió Salmo 37, 10 y 11 y 29 en el pasado? Porque en la época de Salomón, Israel disfrutó de mucha paz y prosperidad. Así que estas palabras del Salmo 37, David las escribió bajo inspiración, es decir,
Jehová puso en su boca estas palabras. Y esto era una manera de describir cómo sería la vida en el futuro durante el reinado de Jesús. Y en la pregunta de los lectores que nos sugieren revisar, habla de si era exagerado lo que David escribió, que iba a alabar el nombre de Dios para siempre. Y la respuesta es: no es exagerado, porque él sabía muy bien que era pecador y que tarde o temprano tendría que morir. Muchos siervos de la antigüedad lo habían hecho antes que él. Pero todo lo que David puso por escrito y que está en la Biblia es una clara demostración que Jehová inspiró esto. Por ejemplo, habló de el Mesías que vendría. Por eso lo que se describe en el Salmo 37, 10, 11 y 29 es una clara demostración de que Jehová les dijo que ponga por escrito eso, que en el futuro desaparecerían los malvados y se viviría, en el caso de los justos, para siempre. Así que es una hermosa demostración de que es un anticipo de la vida en el paraíso. Veamos el párrafo 9. ¿Qué dijo la reina de Saba sobre el reinado de Salomón? Lo que está escrito aquí en el primero de los Reyes 10: no me habían contado ni la mitad. Felices tus hombres y felices tus siervos que están siempre contigo escuchando tu sabiduría. Fueron las palabras de esta reina. Así que estas condiciones bajo el reinado de Salomón fueron un anticipo de lo que hará Jesús cuando gobierne la tierra. Párrafo 10. ¿Por qué Jesús es superior a Salomón? Primero, porque Salomón era un hombre imperfecto y cometió graves errores de juicio. Jesús es lo contrario. Es un gobernante perfecto que nunca se equivoca. Cuando se le puso a pruebas de parte de Satanás, las superó muy bien y ha demostrado que jamás pecará ni hará nada que perjudique a los ciudadanos del reino de Dios que son leales. Así que es inmensamente superior a Salomón. Párrafo 11. ¿Con qué ayuda contará Jesús? Con la de los 144,000 que junto a Jesús cuidarán de la humanidad y ayudarán a que se cumpla el propósito de Jehová para la tierra. Hay que reconocer el punto que menciona aquí, que ellos también han pasado por las mismas dificultades que cualquiera de nosotros, ya sean hombres o mujeres, porque también hay mujeres en este grupo. Ellos saben muy bien la situación que sufre la humanidad y por eso son comprensivos con las personas obedientes. Así que revisemos cuál será su función. Y aunque parece que es un recordatorio lo que vamos a ver a continuación, pero tenemos aquí información nueva que jamás el esclavo la ha mencionado, así que esto indica que Jehová está revelando poco a poco información previo a este paraíso. El subtítulo que viene es: ¿qué función desempeñarán los ungidos? Párrafo 12. ¿Qué tarea les dará Jehová a los 144,000? Se hace un contraste. Salomón tenía a cargo millones de personas en un solo país. Los 144,000 junto a Jesús tendrán que supervisar a miles de millones de personas que estarán en el paraíso. Así que tienen un enorme honor de parte de Jehová de que ellos cuiden a estas personas. Párrafo 13. ¿Qué función especial desempeñarán los que gobiernan con Jesús? Y aquí tenemos un punto que resaltar, que es algo nuevo. Por supuesto, no se puede comprobar con la Biblia esto, pero el registro antiguo relaciona lo que ellos harán. Porque en el Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, se indica que aparte de reyes serán o realizarán la función como los sacerdotes. Y en la antigüedad, los sacerdotes se encargaban de proteger la salud física y espiritual del pueblo. Y como menciona Hebreos 10:1, todo lo que se hizo en ese momento tiene que ver con lo que se realizará en el futuro en los cielos. Por lo tanto, dice aquí, ellos gobernarán con Jesús y tendrán la función especial de atender la salud física, es decir, que ellos nos ayudarán a recuperar la perfección y también darán ayuda espiritual al pueblo de Dios. Es decir, participarán en la enseñanza, en transmitir la información a los que estemos aquí en la tierra. ¿Cómo se lo hará? Aún no lo sabemos. Sin embargo, eso sucederá. Ellos se encargarán de dar la guía necesaria para los que vivamos aquí en el paraíso.
Este párrafo 13 tiene información de lujo que Jehová está comenzando a transmitir previo a la vida en el paraíso. Veamos el subtítulo: ¿Qué deben hacer las otras ovejas para poder vivir en el paraíso? Pregunta 14. ¿Qué relación hay entre las otras ovejas y el rebaño pequeño? Como indica Lucas 12:32, estos dos grupos forman un solo rebaño bajo un mismo pastor, que en este caso es Jesús. Por lo tanto, como son el mismo rebaño, trabajan en unidad y lo van a seguir haciendo cuando la tierra sea un paraíso. Párrafo 15, la parte A. ¿Cómo apoyamos las otras ovejas a los hermanos de Cristo? Una manera es como se describe en Mateo 25:31 en adelante, de tratarlos apropiadamente a nuestros hermanos ungidos. Otra es apoyando con entusiasmo la obra de predicar y hacer discípulos, porque el texto de Mateo 28 tiene que ver específicamente a ellos el mandato, pero son tan pocos que nosotros apoyamos también con esta misma labor. Y es por eso que queremos seguir usando las herramientas que ellos nos han dado, como el libro Disfrute, para ayudar a las personas a que conozcan la verdad. La parte B del párrafo 15. ¿Cómo puede usted seguir el ejemplo del hermano que se ve en la fotografía? Este hermano está hablando a otros de la verdad, donde quiera que se encuentre, y es una manera de prepararse para enseñar a los que resuciten en el paraíso. Y aquí estamos viendo que el hermano, que es el mismo de la fotografía del estudio de la semana anterior, está acercándose a una farmacia a retirar medicina o lo que sea, pero también está aprovechando la oportunidad para transmitir, dar el mensaje con el folleto Disfrute para que la persona también se interese por la verdad. Esa es una manera de no perder el ritmo para lo que se viene en el paraíso, de enseñar a millones de personas. ¿Ha pensado usted cuántos cursos bíblicos dirigirá en el paraíso? Será impresionante esa labor. Párrafo 16. ¿Qué podemos hacer desde ahora para prepararnos para vivir en el paraíso? Se nos anima a ir puliendo nuestra personalidad. Por ejemplo, ser honrados en lo que decimos y hacemos. Llevar una vida equilibrada. Ser leales a Jehová y a todos los que nos rodean. Y si nosotros obedecemos las normas de Jehová, ahora se nos hará más fácil también hacerlo en el paraíso. Y un punto aquí importante, podemos desarrollar habilidades y cualidades que nos preparan para vivir en ese paraíso. Y aquí se menciona el artículo: ¿está usted listo para heredar la tierra? Y en la página 28 de esta revista, ahí tenemos el artículo, donde se ve el trabajo que nos tocará realizar. Y es aquí donde mencionábamos que cuando termine el fin de este sistema, cuando concluya Armagedón, usted puede ver ahí en el dibujo de la página 28, comenzamos con un lugar destruido completamente. La tierra hecha destrozos porque se ha causado la muerte de millones y millones de inicuos, de gente que no ha querido servir a Jehová. Y poco a poco tendremos que ir trabajando duro para que con la bendición de Jehová se convierta en el paraíso. Como dice en el primer párrafo en el subtítulo Listo para convertir la tierra en un paraíso, más o menos en la mitad del párrafo dice: los que vivan para siempre en él tendrán que cumplir ese antiguo mandato. Justo después del Armagedón no tendrán un paraíso como punto de partida, es decir, no estará el paraíso listo, porque el jardín de Edén dejó de existir hace miles de años. Habrá mucho que limpiar en lugares que el hombre ha echado a perder. Será una tarea monumental. Así que no pensemos que termina Armagedón y el paraíso de inmediato. No, habrá mucho que hacer. Y se menciona, habrá que preparar alimento para las personas que resucitarán, vestimenta, dónde vivirán. Hay muchas cosas y nosotros desde ahora podríamos empezar a desarrollar habilidades en la cocina, en la costura, en la construcción, porque eso habrá que hacer mucho antes que resuciten las personas que lo merecen. Y por supuesto, la labor de realizar cursos bíblicos es algo que todos tendremos que hacer
y prepararnos bien. Si a usted le asignan a Daniel para que le explique sobre las profecías, cómo se cumplieron, o cualquier otro personaje bíblico que habló de profecías, todo eso indicará que tenemos que hacer desde ahora ese desarrollo de habilidades. Por eso, la pregunta, ¿está usted listo para heredar la tierra? No solamente tiene que ser para vivir en ella cómodamente, sino para prepararla para lo que se viene. Continuamos con el párrafo 17. ¿Por qué no deberíamos dejar que la culpa por nuestros pecados del pasado nos aplaste? Bueno, es claro que en Hebreos 10, 26 al 31 dice que no queremos buscar excusas porque Jesús dio su rescate, pues ya podemos nosotros practicar el pecado como querramos. Pero, si nos hemos arrepentido de un pecado grave, hemos obtenido la ayuda de Jehová y de los ancianos, y se han hecho los cambios en nuestras vidas, podemos estar seguros de que se nos ha perdonado. Así que esto puede quedar a un lado pensando que nos esperan cosas maravillosas. El subtítulo final dice, usted puede vivir para siempre en el paraíso. Pregunta 18. ¿De qué le gustaría conversar con el delincuente que murió al lado de Jesús? Bueno, el párrafo menciona que él tiene información muy importante para nosotros. Podrá él describir sus últimos momentos de la vida de Jesús en la tierra, cómo le afectó la conversación que tuvo con él. Y no sé si a usted le gustaría también preguntarle cómo era Jesús físicamente. Por lo menos a mí me gustaría hacerlo, para que él describa y no sea tanto invento de la gente de ojos de tal color o la piel, etc. Ese hombre lo tuvo Jesús cara a cara por algunos momentos ahí. Él tiene esa información que no nos afectaría mucho en cambio de pensar, pero por lo menos creo que sería una curiosidad sana que tendríamos. Párrafo 19. ¿Por qué no será aburrida la vida en el paraíso? Y tenemos que ver el dibujo de la portada de la revista. Primero porque habrá millones de personas con quienes podamos conversar y aprender de ellos. Ellos tienen ciertas habilidades y cualidades y nosotros también, las nuestras. Habría un compartirlo. ¿Qué tal de realizar trabajo que nos llene de satisfacción? Cosas que nos encantaría hacer a nosotros, pero que no hemos tenido oportunidad ni el tiempo para hacerlo. Conocer más profundamente a Jehová, conocer cosas de la creación. Nunca dejaremos de aprender de Él. Así que nunca será aburrida esa vida en el paraíso. Y ahí tenemos ahí un dibujo donde se puede demostrar eso, ¿no? Un hermano está ahí pintando, tal vez está aprendiendo a hacerlo o mejorando su técnica. Y por supuesto todo lo que está a nuestro alrededor será un aprendizaje día a día. Realmente hermoso lo que nos espera. Ahora tenemos el punto de repaso. ¿Qué respondería? ¿Cómo será la vida en el paraíso? Será vivir en un hermoso lugar parecido al jardín de Edén. Habrá alimento en abundancia y las conversaciones en un lugar hermosísimo con amigos y familiares que posiblemente algunos de ellos han resucitado. La otra pregunta, ¿cómo ayudarán los hermanos ungidos de Jesús a convertir la tierra en un paraíso? Revisamos que habrán miles de millones de personas que tendrán que ser supervisadas y ellos lo harán. Se encargarán de, este es el punto interesante, atender la salud física y espiritual del pueblo de Jehová. Que aunque se dijo claro que no sabemos cómo se comunicarán con los que estemos aquí en la tierra, pero estamos seguros que darán la guía necesaria para seguir progresando y entendiendo. Recuerden que habrán nuevos rollos, así que ellos tendrán mucho que ver en ese aprendizaje y entendimiento. La pregunta final del repaso, ¿qué deben hacer las otras ovejas para poder vivir en el paraíso? Ahora, seguir apoyando a los hermanos ungidos de manera individual y también mediante la predicación y hacer discípulos. También debemos poner en práctica las normas de Jehová y, como se vio en el artículo de la página 28, desarrollar habilidades y cualidades que servirán en el paraíso. No se necesita pensar solo en construcción. El hecho de transmitir la verdad ya es una preparación para cuando tengamos que dar cursos bíblicos a los resucitados. Así que, hermanos, tenemos un hermoso estudio que cuando se habla del paraíso uno puede extenderse muchísimo
Y este estudio tiene detalles interesantes como el del párrafo 13. Esto es lo que podemos repasar para esta semana del 6 al 12 de febrero. Aunque un poco atrasado el artículo, pero esperamos que sirva para algunos que todavía no tenemos nuestro estudio de la revista en nuestras congregaciones. Recordamos el título: ¿Estarás conmigo en el paraíso? No es una pregunta, es una afirmación. Este es el estudio número 50 de nuestro estudio de la revista La Atalaya. Esperamos disfrutar de la reunión y, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima ocasión.